Entre toda la librería de funciones que ofrece PHP, tenemos aquellas que nos permiten manejar las fechas. Por ejemplo, por medio de la función time, podemos obtener la fecha actual del servidor y nos va a dar la cantidad de segundos que pasaron desde el 1 de enero de 1970 a las 0 horas 0 minutos 0 segundos. Voy a venir aquí, voy a crear un bloque de código PHP y lo voy a guardar en nuestra carpeta de ejemplos como 01 time.php. Y lo que voy a hacer entonces es decirle que la fecha actual sea el time de PHP. Y voy a hacer un eco de lo que devolvió esa función. Voy a ir a la web, voy a actualizar y voy a abrir el archivo 01time. Cuando esto se ejecute podemos ver que nos da un valor numérico. Ese valor numérico representa una cantidad de segundos. Si actualizo podemos ver que va cambiando. Cada vez que actualice, mientras que haya pasado como mínimo un segundo, nos va a dar un valor distinto. Ese valor numérico que nos ofrece la función time tiene un nombre técnico que es la fecha Unix o la fecha epoch, que se usa en programación como una medida de tiempo. Teniendo en cuenta que el 1 de enero de 1970 se considera como la fecha informática donde todo nació, se toma ese parámetro como fecha en PHP. No recibe ningún argumento la función time. El valor que genera representa el momento actual, que es el ahora. Ahora bien, podemos también crear una fecha a partir de un valor que le demos nosotros a PHP y nos va a dar esta cantidad de segundos que pasaron del 1 de enero de 1970 a través de la función mktime. Mk es la abreviatura de make, de crear, de hacer, o sea que vamos a generar una fecha en base a una cantidad de valores. Para eso, esta función va a requerir 6 argumentos, siendo todos ellos numéricos. ¿Qué hora, qué minuto y qué segundo quiero generar, de qué mes, de qué día y de qué año? Por ejemplo, podríamos crear un segundo archivo que se llame mktime y le vamos a decir a este archivo que la fecha generada sea el mktime de qué hora, qué minuto, qué segundo, a las 15 horas, 30 minutos, 0 segundos, de qué mes y qué día, supongamos del mes 1, del día 1, del año 1990, por dar un ejemplo. Los ceros a la izquierda los voy a eliminar porque son innecesarios, y eso, lógicamente, nos va a dar una cierta cantidad de segundos que pasaron del 1 de enero de 1970. O sea que si hago el eco de esa fecha y voy a la web y abro el segundo archivo, podemos ver que efectivamente nos da una cantidad de segundos que debería ser menor que esta cantidad de segundos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una fecha más en el pasado. Esta función necesita siempre esos 6 argumentos. Si no se los llevamos a indicar, asume la fecha y hora actual. Sin embargo, devuelve una advertencia, tira un warning indicando que deberíamos haber indicado ese parámetro. O sea que voy a hacer un ejemplo de mktime sin argumentos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hasta ahora, crear un bloque de código PHP, generar la variable mkt de mktime y que me haga el mktime sin ningún valor entre paréntesis, y voy a crear la variable t que va a ser solamente el time. Voy a hacer eco de las dos variables, hago un eco de la variable t de time, hago un eco de la variable mkt, y entre uno y otro vamos a poner algo que lo separe, por ejemplo, una línea. Entonces, vuelvo al listado de archivos, abro mktime sin segundos y podemos ver que la función mktime está despreciada. Despreciada quiere decir que no debería utilizarla, tendría que estar utilizando time para poder obtener la fecha actual. Sin embargo, me da la cantidad de segundos que pasaron del 1 de enero del 70, que es el mismo valor que ofrece la función time. Sin embargo, deberíamos indicarle esos argumentos porque mktime es para crear, para hacer una fecha. De esta manera, por ejemplo, podemos obtener o la fecha del servidor o crear nosotros un valor partiendo de una fecha en particular. Ahora, como tercer función que podemos aprovechar para el manejo de fechas, tenemos la función date. La función date lo que hace es es trabajar con cualquiera de estos valores de tipo Unix o epoch, como quieran llamarlo, y darle algún formato en particular.
mostrar el día, mes, año, por ejemplo, del momento actual, si es que lo necesitamos en algún lugar de nuestra web, o hacer esto mismo en base a la fecha generada en un mktime. Tiene dos argumentos nada más. El primer argumento es una cadena de texto que va a representar el formato de la fecha que estamos generando, y el segundo argumento es cualquiera de estos valores de tipo Unix o epoch, que si no se llegan a indicar, se asume que es el momento actual. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un último archivo que se llame 04date.php y le voy a decir que me genere la fecha actual, o sea, la variable ahora va a ser el time, punto y coma, y le voy a decir que la fecha en español, o sea, ahora guión bajo formateado, sea la función date de el parámetro que queremos generar, que siempre es una cadena de texto, coma, y en base a qué valor de tipo unique o epoch, que en el caso de PHP le pone como referencia timestamp, vamos a generar este valor o este formato de fecha. Y le voy a decir al final que haga un eco de la variable ahora, una línea que separe y la variable ahora formateado. Así vemos los dos valores que se generan, el valor en segundos y el valor formateado. Estos son los segundos y esto es la fecha formateada. ¿Qué recibe entre comillas la función date? La representación de la fecha que queremos hacer. Casi cualquier letra del teclado representa algo para la fecha. Por citar un ejemplo, la letra Y, la Y, significa año. Si vengo a este documento, lo abro y muestro, podemos ver que me dice 2018. Es verdad, es el año en curso, me está dando el año. Si quiero obtener el mes, tendría que usar la variable m. Perdón, el parámetro m. M es month, es mes. Vengo aquí y actualizo y me tira el mes en curso. Y si tiro la letra D de día, lo que voy a tener es el día en el cual está sucediendo esta grabación. Podríamos poner más de un valor. Lógicamente, cualquier carácter, cualquier símbolo que para la función date signifique algo, se va a procesar y se va a mostrar. Cualquier carácter o símbolo que no sea interpretado por la función date, lógicamente genera el mismo carácter como podría ser la ñ. La ñ para la función date no significa nada, por lo cual no va a poder procesarla y va a generar la letra ñ. Pero sí podríamos decir entonces que queremos el día, espacio, mes, espacio, año de esta misma fecha que le preguntamos al servidor. Cuando vengo al browser y actualizo, podemos ver que tenemos día, mes, año de la fecha que tiene en este momento el servidor web. Podríamos haber utilizado cualquier carácter como separador. Total, generalmente las letras significan algo. Podría haber puesto un guión o una barra entre uno y el otro. Vengo aquí y actualizo y los guiones y barras no son convertidos, se están comportando como tal porque no representan nada para la fecha. Y también pude haber obtenido la hora, minuto, segundo con la H mayúscula o minúscula. Va a generar algo distinto, pero la H en mayúscula genera la hora. El dos puntos no genera nada, por lo cual lo puedo utilizar como carácter de separación. Los minutos, lógicamente, no son la letra M, porque M está reservado para el mes, sino que es la I, que sería la siguiente letra de minutos. Y si necesito obtener los segundos por algún motivo, tengo la S de segundos o seconds. Entonces, día, mes, año, hora, minuto, segundo de la fecha actual que tiene el servidor. Actualizo y me dice efectivamente que esta es la fecha y hora actual del servidor. Generalmente la mayoría de los parámetros de la función date significan lo mismo en minúscula o en mayúscula, solamente que generan una representación diferente. Por dar un ejemplo, a ver, vamos a hacer un archivo aparte que sea parámetros del date, ¿sí? 05 parámetros del date y voy a abrir un bloque de código PHP y lo voy a abrir en el navegador. Vengo aquí, abro esto y le voy a decir entonces en este archivo que haga directamente un eco del date y el modificador que queremos para la fecha, y si no indicamos ningún segundo argumento va a asumir el momento actual, o sea que en realidad haber hecho esto y haberlo eliminado hubiese generado lo mismo, ¿sí? Vamos a venir aquí y le vamos a decir que me dé el date en D, la letra D, y con una barra la D mayúscula. Voy a la web, actualizo y podemos ver que dice 25 y me dice jueves.
Si esto duplico y pongo M en minúscula y M en mayúscula, entre uno y otro voy a agregar un separador, una línea, para que no me quede todo de corrido. Vengo aquí, actualizo y vemos que tenemos el mes en números o el mes en nombre. Y si duplico esto y pido la Y o Y en minúscula y en mayúscula, voy a tener también dos muestras distintas de lo que es el año, uno en 2 dígitos y el otro en 4 dígitos. Lo mismo sucede con la hora con la H en mayúscula y la H en minúscula la genera de 0 a 23 o bueno, aquí justo no hay diferencias, pero de 0 a 23 o de 1 a 12, sí, efectivamente. En minúscula es de 1 a 12 y en mayúscula es de 0 a 23. Lo mismo podríamos hacer con la L, si la memoria no me falla. La L creo que es el número el nombre del día en su formato largo, por si también lo necesitamos. El único problema, lógicamente, es que esto está en inglés porque no hay la función está hecha en inglés y no nos va a dar alguna forma de procesar esto y mostrarlo en español sin importar cómo esté configurado el servidor. Vamos a necesitar por ahí trabajar de otra manera, con los días y los meses en español. Pero para que tengamos presente que mismo desde la página oficial de PHP, php.net, podemos sacar los parámetros del date y ver todo el listado de funciones que tiene, de parámetros que acepta la función date y aplicarlos conforme necesitemos en nuestra página web. Pero en primera instancia, algo muy común que necesitamos es el día, mes, año y hora, minuto, segundo en español o en inglés. Lo podemos obtener de esos caracteres del date. Por último, si por algún motivo necesitamos volvamos al archivo 4, día de tal mes, de tal año, lógicamente la D y la E son procesados por la función date. Volvamos al archivo 4 y actualizo. Entonces tengo este día, pero en vez de decir de tal mes, dice de vuelta el día y el reloj que está obteniendo, que es el reloj del UTC. Si en el caso del date necesitamos adentro de la cadena de texto que estos caracteres no sean interpretados como reemplazos de la fecha, lo que tenemos que hacer es escaparlos. ¿Con qué se escapa? Con la barra invertida, que es el carácter de escape. Entonces, barra D y barra E lo que hace es en realidad mostrarnos esos valores como cadena de texto estática y no como parámetro para ser reemplazado. Vuelvo a la web, actualizo y podemos ver que en este caso sí dice, perdón, me quedó mal el barra E, porque el barra E en particular significa otras cosas también, entonces creo que tengo que hacerle o 2 barras o 2 contrabarras o cortar y concatenar. No lo estoy obteniendo, pero porque el barra E significa otra cosa también en PHP distinta. Podríamos haber hecho entonces, vamos a hacerlo más simple. Quiero aquí la variable, no sé si va a procesar variables el date, pero probemos. La variable DE va a ser la cadena de texto D. Y no sé si pongo acá, supongo que si pongo la variable y se procesa, me va a querer mostrar, sí, me va a seguir procesando el 25 UTC. No sé si tengo forma de generar justo lo que quiero o voy a tener que cortar y concatenar la cadena de texto. Ahí está. Con las comillas simples, perdón, con la comilla doble no me lo interpreta y como aquí estoy parado en las comillas dobles, no supo qué hacer con el barra E. O sea que supongo, esto lo digo desde la teoría, lo voy a probar. Vuelvo a poner el D aquí en el medio, escapado, como está dentro de las comillas dobles, voy a volver a tener esta flechita de aquí. Supongo que si todo esto lo cambio por comillas simples para que no se interprete ese barra E, vengo aquí y actualizo y ahora sí tengo 25D, pero podemos ver que en el otro caso sigue procesando. ¿Por qué lo sigue procesando? Porque no tiene el carácter de escape. Entonces debería hacer lo mismo en este caso y de esta manera entonces podemos formatear la fecha en español y si necesitamos alguna cadena de texto que forme parte de los símbolos que reemplazan la fecha, utilizarlo como cadena de texto literal tal como la escribimos mediante el carácter de escape.